Hay personas que dicen que los animales pueden ver cosas que nosotros no. Otros creen que, cuando un perro desaparece en el bosque y regresa días después, simplemente tuvo suerte. Pero existen relatos que cuentan algo muy diferente. Historias de animales que volvieron a casa, aunque quienes los conocían juraban que ya no eran los mismos. Esta noche conocerás el testimonio de Andrés Londoño, un ingeniero forestal que pasó años recorriendo los bosques de Cundinamarca junto a su inseparable labrador, Bruno. Lo que ocurrió después de que el perro desapareciera durante 3 días hizo que abandonara su trabajo, vendiera su casa y prometiera no volver a entrar jamás en ese bosque, porque hay algo mucho peor que perder a quien más quieres, que regrese. Apaga las luces, ponte los audífonos. Encontré a mi labrador después de 3 días, debí dejarlo en el bosque. Hay algo peor que perder a tu perro, que regrese. Me llamo Andrés Londoño, tengo 35 años y soy ingeniero forestal. Desde hace más de una década recorro bosques de Cundinamarca haciendo estudios ambientales. Siempre pensé que conocía la montaña mejor que cualquier otra persona. Me equivocaba. Hay lugares donde el bosque no te quiere afuera, te quiere adentro. Vivo a unos 20 minutos de Guatavita, en una casa de madera construida por mi abuelo, rodeada de eucaliptos y pinos. El vecino más cercano está a casi 1 kilómetro. Cuando cae la neblina, la carretera desaparece y el silencio se vuelve tan profundo que uno termina escuchando hasta el crujido de su propia ropa al caminar. No vivo solo, o al menos no lo hacía. Mi compañero era Bruno, un labrador negro de 8 años. Lo adopté cuando apenas cabía en una caja de cartón. Dormía a un lado de mi cama, me acompañaba al bosque y nunca necesitó correa. Bastaba con llamarlo una vez para que apareciera moviendo la cola. Bruno tenía costumbres que solo entiende quien ha convivido años con un perro. Todas las mañanas esperaba sentado junto a la cafetera mientras yo preparaba el desayuno. Después caminaba hasta la puerta y golpeaba el piso 2 veces con la pata derecha. Era su forma de decirme que quería salir. Nunca dejó de hacerlo, ni un solo día. Trabajo identificando zonas de riesgo para proyectos ambientales. Paso horas caminando entre árboles, quebradas y senderos olvidados. Bruno siempre iba unos metros delante de mí. Nunca perseguía animales, nunca se alejaba demasiado. Si desaparecía entre la maleza, bastaban unos segundos para verlo regresar con una rama en el hocico. Todo cambió el 17 de septiembre del año pasado. Había llovido durante 4 días seguidos y el bosque olía a tierra húmeda, hojas podridas y corteza mojada. La neblina bajaba desde las montañas cubriendo los troncos como si alguien hubiera tendido una sábana blanca entre los árboles. A las 5 de la tarde decidimos regresar. Fue la primera vez que Bruno no respondió cuando lo llamé. Pensé que habría encontrado un conejo o algún venado. Esperé unos minutos. Silbé. Caminé hasta el último lugar donde lo había visto. Nada. Solo encontré sus huellas marcadas sobre el barro. Y otras, mucho más grandes. No parecían huellas de perro, tampoco de una persona. Seguí el rastro unos 50 metros. Las marcas desaparecían y volvían a aparecer entre raíces y piedras, como si aquello hubiera caminado de una forma extraña. No vi sangre. No escuché un solo ladrido. El bosque estaba completamente inmóvil. Ni siquiera los pájaros hacían ruido. Era un silencio tan pesado que terminé devolviéndome antes de que oscureciera. Regresé con 2 vecinos y linternas. Buscamos hasta pasada la medianoche. Gritamos su nombre una y otra vez. Lo único que respondió fue un eco extraño que parecía repetir el último pedazo de cada palabra. Bruno, uno. Nunca había escuchado un eco así en esa montaña. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Pegué avisos en Guatavita. Publiqué fotografías en redes sociales. Llamé a veterinarias. Recorrí la zona con un dron del trabajo. Nadie había visto un labrador negro. La 4ª noche dejé la puerta principal abierta, no porque creyera que volvería, sino porque necesitaba dejar de imaginarlo solo en medio del bosque. La 4ª noche apenas pude dormir. La lluvia había cesado
y el bosque estaba extrañamente silencioso. Desde mi habitación alcanzaba a ver la entrada de la casa. Dejé la lámpara del corredor encendida por costumbre. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché un sonido conocido, uñas golpeando lentamente el piso de madera. Tac, tac, tac. Abrí los ojos de inmediato. No eran pasos rápidos, era el ritmo exacto con el que Bruno caminaba después de mojarse las patas. Me levanté sin hacer ruido. Los pasos continuaban acercándose desde la sala. Sentí una mezcla de alivio y nervios. Después de 4 días, había vuelto. Cuando llegué al corredor lo vi. Estaba sentado frente a la puerta principal, completamente inmóvil. Su pelaje seguía negro y brillante. No tenía heridas. No estaba sucio. Ni siquiera parecía haber perdido peso. Lo primero que pensé fue que algún vecino lo había encontrado. Entonces levantó lentamente la cabeza y me miró. Corrí a abrazarlo. Era Bruno, o al menos su cuerpo lo era. Pero hubo algo que me hizo detenerme antes de tocarlo. Su respiración. Durante 8 años escuché dormir a ese perro junto a mi cama. Conocía perfectamente el sonido de su pecho. Aquella noche, respiraba demasiado despacio, como si olvidara hacerlo por momentos. Bruno no movió la cola, solo inclinó levemente la cabeza. Esperé el golpe de su pata contra el piso. Siempre lo hacía cuando escuchaba su nombre. Nada. Permaneció sentado observándome, sin alegría, sin miedo, como si estuviera intentando recordar quién era yo. Decidí pensar que estaba agotado. Llené su plato de comida. Ni siquiera lo olió. Lo observó durante varios segundos. Después levantó la mirada hacia mí. Nunca había visto a un perro mirar así. No era la mirada de un animal esperando una orden. Era la de alguien intentando entender cómo debía comportarse. Me agaché para acariciarlo. Su pelaje estaba completamente seco. Era imposible. Afuera todo seguía empapado por la lluvia. Ni una sola gota, ni barro entre las patas, ni hojas pegadas al lomo. Era como si jamás hubiera atravesado el bosque. Pensé llevarlo al veterinario al día siguiente. Esa noche lo dejé dormir en la sala, o al menos eso intenté. A las 3 de la mañana me despertó una sensación extraña. No escuchaba ningún ruido. Precisamente ese era el problema. Bruno siempre roncaba muy suave cuando dormía. Ahora, el silencio era absoluto. Bajé las escaleras. La sala estaba completamente oscura. Solo entraba la luz azulada de la luna por una ventana. Bruno seguía acostado exactamente donde lo había dejado, pero tenía los ojos abiertos, no parpadeaba, solo observaba la puerta del patio, como si esperara que alguien llegara desde el bosque. Lo llamé en voz baja, no reaccionó. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. Sin apartar la mirada de la puerta, sus orejas comenzaron a levantarse lentamente. Al mismo tiempo, como si estuviera escuchando un sonido lejano. Yo no oía nada, pero él parecía reconocer perfectamente aquello que se acercaba. Aquella madrugada permanecimos casi 1 hora en silencio. Bruno seguía inmóvil frente a la puerta del patio. Yo miraba el mismo lugar intentando descubrir qué había llamado su atención. No había viento. Las ramas de los eucaliptos permanecían quietas. Ni un insecto, ni un búho. Solo esa oscuridad espesa que parecía tragarse el bosque a pocos metros de la casa. Al amanecer todo parecía normal. Preparé café mientras Bruno permanecía acostado junto a la cocina. De pronto golpeé accidentalmente la cuchara contra la taza. Antes, ese sonido bastaba para que corriera esperando un pedazo de pan. Esta vez, ni siquiera levantó la cabeza. Permanecía observándome con una atención incómoda, como si estuviera estudiando cada movimiento. Saqué su correa. Era imposible que la olvidara. Durante 8 años bastaba mostrarla para que comenzara a mover la cola como un cachorro. La sostuve frente a él. Nada. Ni una reacción. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si nunca hubiera visto ese objeto. En ese instante sentí el primer miedo real. Decidí llamar al veterinario del pueblo. El doctor Esteban conocía a Bruno desde pequeño. Cuando llegó, lo revisó durante casi 20 minutos. Le tomó la temperatura, escuchó su corazón, revisó sus ojos y sus patas. Finalmente me dijo algo extraño. Está completamente sano. Pero,
¿Siempre has sido tan tranquilo? Le respondí que no. Bruno era juguetón, curioso. Siempre intentaba saludar a cualquiera que llegara a la casa. El veterinario volvió a mirarlo. Bruno no apartaba los ojos de él, ni una sola vez. Nunca había visto un perro sostener la mirada tanto tiempo. Normalmente desvían la vista. Este no. Después de que el veterinario se marchó, salí al patio. Encontré huellas recientes alrededor de la casa. No eran de Bruno, eran mucho más grandes. Lo extraño era que rodeaban toda la vivienda, como si alguien hubiera caminado en círculos durante horas. Todas terminaban frente a la puerta trasera, pero ninguna se alejaba de ella. Esa tarde llamé a Laura. Aunque ya no estábamos juntos, adoraba a Bruno. Le conté que había regresado. Se alegró muchísimo y quiso verlo por videollamada. Cuando acerqué el teléfono, Bruno se levantó lentamente, se acercó a la pantalla y permaneció observando el rostro de Laura durante varios segundos, sin mover un músculo. Laura sonrió. «Está raro. Antes movía la cola cuando me escuchaba. ¿Le pasa algo?» No supe qué responder. En ese momento ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Bruno levantó una pata, no para tocar el teléfono, la dejó suspendida en el aire, como si intentara saludar. Nunca había hecho algo parecido. Esa noche decidí revisar las cámaras de seguridad. Solo tenía dos, una apuntando al patio, otra a la entrada principal. Retrocedí la grabación hasta la madrugada en que Bruno volvió. Las imágenes mostraban la puerta abierta. Después, nada. Ningún perro entrando, ninguna persona. Sin embargo, a las 2:17 de la mañana, Bruno ya estaba sentado dentro de la casa. Reproduje el video una y otra vez. Era imposible. Durante un fotograma la imagen se distorsionaba ligeramente, apenas una fracción de segundo, lo suficiente para que, al avanzar cuadro por cuadro, apareciera una silueta alta junto al marco de la puerta. No parecía un perro, tampoco una persona, y estaba mirando directamente hacia la cámara. No dormí esa noche. Apagué todas las luces de la casa y me senté frente al monitor de las cámaras con una taza de café. Eran las 2:13 de la madrugada. Bruno volvió a colocarse frente a la puerta del patio. No ladraba, no gruñía, solo permanecía sentado, esperando, como si supiera exactamente a qué hora iba a llegar. A las 2:17 ocurrió. La cámara del patio perdió la señal durante apenas 2 segundos. La imagen regresó sola. Bruno ya no estaba sentado, ahora permanecía de pie, con las orejas completamente erguidas, mirando hacia la oscuridad del bosque. Entonces, sentí un alivio absurdo. Pensé que por fin estaba reaccionando como siempre, hasta que entendí algo. Bruno no me estaba viendo a mí. Movía la cola porque alguien, o algo, acababa de llegar al límite del bosque. La cámara no alcanzaba a mostrarlo. Solo se veía la línea de árboles, oscura, inmóvil. Pero distinguí cómo varias ramas comenzaron a doblarse lentamente, no por el viento. Era como si algo muy grande caminara entre ellas, sin prisa, sin intentar ocultarse. Tomé una linterna y salí al patio. Hoy me arrepiento de haber abierto esa puerta. El aire estaba helado, no se escuchaba un solo insecto, ni siquiera el agua de la quebrada. Todo parecía detenido. Bruno avanzó unos pasos. Después se sentó otra vez, mirando fijamente el bosque. Iluminé entre los árboles. No encontré nada, solo troncos húmedos y neblina. Entonces escuché un sonido. No venía del frente, venía detrás de mí, exactamente desde la puerta de la casa. Una respiración, lenta, profunda. Me giré de inmediato. No había nadie. Solo Bruno, sentado donde siempre, mirándome. Entré de nuevo. Cerré con llave. Revisé puertas y ventanas. Intenté convencerme de que todo había sido producto del miedo. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché un golpe seco en el vidrio del comedor. ¡Tac! No era fuerte. Era como si alguien hubiera apoyado la mano con suavidad. Apunté la linterna. Nada. Al revisar la ventana sentí un vacío en el estómago. El vidrio estaba empañado por el frío. Sobre el vaho había aparecido una marca. 5 líneas largas, como dedos, pero demasiado largas para pertenecer a una mano humana.
Lo peor era la altura. La marca estaba a más de 2 metros del suelo. Retrocedí lentamente. Bruno seguía mirando la ventana. No parecía asustado, parecía atento, como un perro esperando la orden de su dueño. Entonces hizo algo que jamás olvidaré. Movió apenas el hocico, no ladró, no gimió. Solo abrió la boca unos centímetros, como si estuviera intentando pronunciar una palabra. Esa madrugada no pasó nada más, o eso creí. A las 7 salí a revisar el patio. Encontré huellas alrededor de toda la casa. Esta vez no eran de un animal, parecían pies humanos, pero cada marca tenía solo 4 dedos, y junto a ellas estaban las huellas de Bruno, caminando exactamente al lado, como si ambos hubieran recorrido la casa juntos durante toda la noche. No le conté a nadie lo de las huellas. Tomé fotografías con el celular, pero unas horas después, cuando intenté mostrárselas a un compañero del trabajo, todas aparecían borrosas. Las huellas seguían viéndose, pero el resto de la imagen parecía haberse derretido, como si la cámara hubiera sido incapaz de enfocar aquello que las había dejado. Intenté volver a la rutina. Preparé el desayuno. Me senté frente al televisor. Bruno se acostó a mis pies. Todo parecía normal, hasta que me di cuenta de algo. No estaba viendo la televisión. Me estaba observando a mí. Cada vez que giraba la cabeza, él hacía exactamente lo mismo, sin apartar los ojos de mi rostro. Esa tarde recibí una llamada de Laura. Quería saber cómo seguía Bruno. Puse el teléfono en altavoz. ¿Ya volvió a mover la cola? Antes de que pudiera responder, Bruno levantó lentamente la cabeza, miró el celular y emitió un sonido muy extraño. No fue un ladrido, fue algo parecido a una exhalación, como si intentara copiar una risa humana. Colgué de inmediato. Laura alcanzó a preguntarme qué había sido ese ruido. No supe qué responder. Bruno continuaba inmóvil, pero por primera vez noté algo diferente en sus ojos. No reflejaban la luz. Era como mirar dos superficies completamente negras, sin profundidad, sin vida. Esa noche decidí cerrar la puerta de mi habitación. Bruno siempre dormía junto a mi cama, pero ya no confiaba en él. Escuché cómo se acomodó al otro lado de la puerta. Después, silencio. Miré el reloj, las 3:11 de la madrugada. Fue entonces cuando escuché pasos, en el segundo piso. Mi casa solo tiene una planta, no existe un segundo piso. Aún así, los pasos continuaban, lentos, pesados, como si alguien caminara sobre madera vieja. Crac, crac, crac. Bruno seguía acostado detrás de la puerta. Podía escuchar su respiración. Entonces, ¿quién estaba caminando encima de mí? Tomé el celular. Abrí la aplicación de las cámaras. La imagen del corredor apareció de inmediato. Todo estaba vacío. Deslicé hasta la cámara del patio. Vacía. Volví a cambiar. Y entonces vi algo que hizo que dejara de respirar. Una tercera cámara aparecía en la aplicación. Yo jamás había instalado una tercera cámara. La etiqueta decía únicamente «Interior». La abrí. Durante unos segundos la pantalla permaneció negra. Después apareció una habitación iluminada por la luna. Reconocí el lugar al instante. Era mi dormitorio. La cámara estaba ubicada en una esquina del techo, apuntando directamente hacia mi cama. Lo peor no era eso. Lo peor era que la cámara mostraba a alguien dormido bajo las cobijas. Era yo. Pero en ese momento, yo estaba despierto, con el celular en las manos, mirando la pantalla. Retrocedí varios pasos. Sentía que el corazón iba a salírseme del pecho. Levanté la vista hacia el techo de mi habitación. No había ninguna cámara. Volví a mirar el celular. La transmisión seguía activa. El hombre acostado comenzó a incorporarse lentamente. No levantó la cabeza. Primero se sentó. Después giró muy despacio, hasta mirar directamente hacia la cámara. Sonrió. Y en ese mismo instante, escuché que alguien susurró mi nombre desde el otro lado de la puerta. No era Bruno, era mi propia voz. No abrí la puerta. Me quedé inmóvil sujetando el celular mientras aquella voz volvía a pronunciar mi nombre. Era exactamente igual a la mía, el mismo tono, la misma forma de respirar entre palabras. «Andrés».
Por un instante sentí que era yo quien estaba hablando desde el otro lado. Entonces Bruno dejó escapar un gruñido, el primero desde que había regresado. No era un gruñido de advertencia, era bajo, nervioso, como el de un perro que reconoce un peligro mucho antes que su dueño. Después todo quedó en silencio. Esperé casi 10 minutos antes de reunir el valor para abrir la puerta. Bruno seguía allí, acostado, con la cabeza apoyada sobre las patas, mirándome fijamente. Esa mañana decidí irme. Preparé una mochila, tomé las llaves del carro, llamé a Bruno para que subiera. Siempre viajaba conmigo en el asiento trasero, pero esta vez no se movió. Se quedó sentado frente a la puerta del patio, como si se negara a abandonar la casa, o como si estuviera esperando otra cosa. Lo cargué hasta la camioneta. Durante todo el camino permaneció inmóvil, ni siquiera miró por la ventana. Después de 40 minutos llegamos a la casa de mis padres, en Chía. Mi mamá salió a recibirnos. En cuanto vio a Bruno sonrió, pero la sonrisa desapareció casi al instante. ¿Por qué me mira así? Le pregunté a qué se refería. Nunca me había mirado de esa manera. Me agaché junto a él. Seguía observando a mi mamá sin parpadear. Ella intentó acariciarlo. Bruno retrocedió lentamente, no por miedo, sino como si evitara que lo tocara. Mi mamá retiró la mano. Tenía la piel completamente erizada. Esa noche cenamos temprano. Intenté no hablar del bosque. Necesitaba convencerme de que todo había quedado atrás. A las 10 mi papá salió al patio a guardar unas herramientas. Regresó menos de un minuto después. Estaba pálido. Andrés, ¿con quién dejaste a Bruno afuera? Sentí que la sangre se me helaba. Bruno estaba dormido bajo la mesa del comedor. Corrimos hacia la ventana. El patio estaba oscuro. Mi papá señaló el fondo del jardín. Junto al muro había un perro negro, sentado, completamente inmóvil. Pensé que era Bruno, hasta que miré hacia abajo. El verdadero Bruno seguía acostado junto a mis pies, sin quitar la vista de la ventana. El otro perro comenzó a caminar, no hacia la casa, sino alrededor del jardín, despacio, marcando el mismo recorrido una y otra vez, como si estuviera midiendo el terreno. Mi padre quiso salir. Lo detuve. No sé por qué. Solo sentí que abrir esa puerta sería un error. Apagué la luz del comedor para verlo mejor. Fue entonces cuando entendí que aquello no era un perro. Su cuerpo era igual, pero caminaba con un movimiento demasiado preciso, demasiado consciente. Y cada vez que pasaba frente a la ventana, giraba la cabeza. Solo la cabeza. El cuerpo seguía avanzando. Permanecimos observándolo casi 20 minutos. De pronto se detuvo, levantó lentamente el hocico hacia la casa y emitió un sonido que todavía escucho en mis pesadillas. No era un ladrido, no era un aullido, era la voz de un hombre intentando aprender cómo ladra un perro. Nadie durmió esa noche. Mi padre cerró todas las ventanas mientras mi madre rezaba en voz baja desde la sala. El otro perro seguía afuera, dando vueltas alrededor de la casa, siempre a la misma velocidad, como si esperara que alguno de nosotros cometiera un error. Bruno no dejaba de observarlo, jamás lo perdió de vista. Cuando amaneció, la criatura había desaparecido. Solo quedaron las huellas marcadas sobre la tierra húmeda. Mi padre salió con una cinta métrica. Cada pisada medía casi 20 centímetros. Eran demasiado largas para un perro, pero demasiado estrechas para un ser humano, y todas terminaban exactamente donde empezaba el bosque. Decidí volver al lugar donde Bruno desapareció. Necesitaba respuestas. Mi padre insistió en acompañarme. Bruno subió a la camioneta sin oponer resistencia. Durante todo el trayecto permaneció mirando por la ventana, no hacia el camino, sino hacia el bosque, como si supiera exactamente a dónde íbamos. Llegamos cerca del mediodía. El silencio seguía siendo el mismo. No había pájaros, no había insectos, solo el sonido lejano del viento entre los eucaliptos. Encontré el lugar donde había visto aquellas huellas por primera vez, pero esta vez había algo más, el collar rojo de Bruno, enterrado a medias entre las hojas. Lo levanté con las manos temblando. Estaba roto, tenía marcas profundas,
como si alguien hubiera intentado arrancarlo con fuerza. Bruno comenzó a gemir. Era la primera vez que lo escuchaba hacer un sonido desde que regresó. No era un gemido de dolor, sonaba desesperado. Entonces escuchamos un ladrido. Venía del bosque, era idéntico al de Bruno. Mi padre sonrió. Debe haber otro labrador. Pero Bruno reaccionó de una forma que jamás olvidaré. Retrocedió varios pasos, se escondió detrás de mí y comenzó a temblar, como si reconociera perfectamente quién había ladrado. El ladrido volvió a escucharse, más cerca, después otro y otro. No eran distintos, eran exactamente iguales, como si una misma grabación se repitiera una y otra vez. Entonces una voz salió de entre los árboles. Andrés. Era mi propia voz, pronunciando mi nombre con total tranquilidad. Mi padre dio un paso hacia el bosque. Le grité que se detuviera. No me escuchó. Seguía caminando, como hipnotizado. Entonces Bruno hizo algo que me hizo comprender toda la verdad. Se lanzó contra él, lo derribó al suelo antes de que cruzara la primera línea de árboles. En ese mismo instante, algo enorme pasó corriendo entre la neblina, demasiado rápido para distinguir su forma. Subimos a la camioneta y escapamos sin mirar atrás. Nunca regresé a ese lugar. Vendí la casa, renuncié al trabajo, me mudé a Medellín intentando olvidar todo. Bruno volvió a ser el mismo de antes. Otra vez corría, otra vez movía la cola, otra vez dormía junto a mi cama, como si nada hubiera ocurrido. Hace 4 meses Bruno murió de viejo. Lo enterré en una finca de un amigo. Lloré como nunca había llorado. Pensé que por fin todo había terminado. Hasta hace 2 noches. Me despertó un sonido conocido. Tac, tac, tac. Uñas caminando lentamente sobre el piso de madera. Sonreí. Pensé que era un sueño, hasta que escuché como alguien golpeaba 2 veces la puerta con la pata derecha, exactamente igual que Bruno. Abrí la puerta llorando, no había nadie, solo un labrador negro sentado al final del pasillo, esperándome. Y cuando pronuncié su nombre, me respondió con mi propia voz. Andrés. Ven.